Buenas noches, jóvenes. Continuando con el desarrollo de nuestro curso, hablaremos en esta oportunidad del sistema de lubricación. Recuerde que en la sesión anterior se habló del sistema de alimentación de aire, donde vimos la importancia que tiene que el aire que ingresa al motor sea un aire purificado. Asimismo, hablamos sobre la sobrealimentación del motor. Recuerde que la sobrealimentación en el motor diésel es indispensable pasando 1000 metros de altura. Uno de los mejores sobrealimentadores y que se utilizan actualmente es el turbocompresor, que ya se explicó cómo es su funcionamiento, cuáles son sus partes y cuáles son sus ventajas y desventajas. En esta sesión hablaremos con respecto al sistema de lubricación, cuál es su importancia y cómo es que este sistema protege el funcionamiento del motor. También analizaremos cuáles son sus componentes, todo ello con la razón de alcanzar el objetivo de identificar las funciones del sistema del motor de combustión interna diésel. Muy bien, un poquito de tribología. ¿Qué entendemos por fricción? Resistencia al movimiento. Desgaste, remoción de una o ambas superficies que se encuentran en contacto. Lubricación, una capa que se interpone entre estas dos superficies en contacto para evitar justamente su desgaste. La fricción es algo que, como dice acá su concepto, es la resistencia al movimiento. Al rozar un cuerpo contra otro, es decir, que es la fuerza opuesta al movimiento, resistencia al movimiento. Tenemos nosotros tres clases de fricción, jóvenes: la fricción seca, la semilíquida y la líquida. En la fricción seca podemos apreciar que se pone como ejemplo un árbol versus un cojinete. Las dos superficies aparentemente son lisas, uniformes, pero si las vemos a través de un microscopio, observaremos que éstas presentan irregularidades, lo que se le denomina los famosos picos y valles. Los picos son el problema, como usted se dará cuenta donde apuntan las flechas, tenemos picos encontrados de ambas superficies. Estos picos generarán lo que conocemos como la resistencia al movimiento, que no es más que la fricción. Esta generará también el desprendimiento de materiales y una transformación de energía de movimiento a energía calorífica. Por eso es que se habla de que cuando hay fricción, perdemos potencia. Una forma de reducir este problema es interponiendo un agente lubricante, pero este agente lubricante debe tener una muy buena capacidad de formación de capa o de película para separar ambas superficies. Miren lo que puede pasar si el agente lubricante que interponemos no tiene la capacidad suficiente. Vamos a encontrar también todavía puntos de contacto entre las dos superficies. ¿Por qué? Porque el agente lubricante no ha logrado formar una capa lo suficientemente resistente para separar ambos componentes. En la fricción líquida esto se ha resuelto. Tenemos un buen flujo de aceite lubricante, la cual ha logrado separar ambas superficies evitando el contacto directo entre ambas. Lubricación. Se conoce como lubricación al hecho de introducir un fluido entre dos superficies que están en contacto. Recuerda, ¿para qué lubricamos? Para reducir la fricción, disipar calor, evitar la dilatación excesiva, disminuir el desgaste y prevenir el agarrotamiento. Mira, ¿cuáles son las funciones del aceite? Lubricar, es decir, hacer todo lo que está aquí arriba. Siguiente, reducir la pérdida de fuerza por fricción, absorber y disipar el calor, hacer hermético el cierre de los anillos, amortiguar los ruidos del motor y limpiar las piezas y arrastrar la suciedad. Lo que vemos en esta imagen es lo que se denomina la montaña de presión, es decir, puntos donde se ejerce mayor presión contra los dos componentes, donde se va a interponer el aceite y se va a comprobar realmente su eficiencia. El aceite, a pesar de esta semejante presión, como puedes tú apreciar, debe conservar su película, no debe romper película, porque en el momento en el que rompe película, estos dos elementos, árbol y cojinete, entrarán en contacto y se producirá fricción, se producirá temperatura, desgaste y por ende pérdida de potencia. El sistema de lubricación está conformado de un conjunto de componentes que lleva un orden específico, jóvenes. Comenzamos por el cárter o depósito del aceite. Luego, por supuesto, tendremos el aceite lubricante. Después, el colador o sedazo, bomba de aceite, válvula reguladora de presión, enfriador de aceite,
filtro de aceite con su base que soporta el filtro. En esa base de filtro encontramos la válvula de derivación que se apertura cuando el filtro se obstruye, los conductos de lubricación, en esencia el conducto denominado troncal de lubricación, que es de donde, como usted se dará cuenta, se distribuye el aceite hacia todos los componentes móviles del motor: culata, cigüeñal, distribución, etc. También tenemos la presencia del manómetro o el indicador de presión de aceite, la sonda de aceite que nos va a permitir medir el nivel de aceite, la tapa de aceite para llenar el aceite lubricante y el tapón de drenaje que se instala en el cárter para evacuar los gases, el aceite cuando se le va a hacer el cambio. La función, como dijimos, del aceite es limpiar, refrigerar, lubricar, hermetizar y amortiguar, tal como lo apreciamos en la imagen. Las propiedades del aceite, hablando ya específicamente del aceite lubricante, jóvenes, son las características que éste tiene, como por ejemplo su viscosidad, punto de combustión, punto de fluidez, gravedad, color, índice de viscosidad, untuosidad, volatilidad, acidez, porcentaje de ceniza. Todas estas son propiedades del aceite, pero aquí nos he mencionado dos sumamente importantes: adhesión y cohesión, que ya explicaremos durante la sesión. Los aditivos son sustancias químicas que en pequeña cantidad se añaden a los aceites para proporcionarles ciertas propiedades que son necesarias o también para reducir o suprimir ciertos defectos del lubricante. Y aquí algunos ejemplos: antioxidante, detergente, dispersante, extrema presión, antiespumante, anticorrosivo, reductores del punto de solidificación. Son aditivos que mejoran, como ya se ha dicho, el comportamiento del aceite. La viscosidad es un parámetro que se debe verificar y medir en el aceite, ya que determina cómo que este aceite va a trabajar en el motor, ¿sí? La SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, verifica y certifica la viscosidad del aceite. Recuerde usted que la viscosidad del aceite puede darse en un solo valor, como es el aceite monogrado, o en dos valores, como es en el aceite multigrado. Por ejemplo, un aceite SAE 30 es un aceite denominado monogrado y un aceite SAE 15W40 es un aceite denominado multigrado. Ustedes explicarán más a detalle cuál es la diferencia y cuáles son las ventajas y desventajas respecto a estas dos clases de viscosidades. Existe un rango en el cual el aceite puede trabajar según su grado de viscosidad, como lo podemos ver en este cuadro. API es el Instituto Americano del Petróleo y lo que hace es certificar la calidad del aceite. Se les ha pedido a ustedes que durante la exposición muestren una tabla actualizada con respecto a la certificación y clasificación API de los aceites. Estos logos también deberán ser explicados por usted en relación a su significado. Estos vienen en los envases de los aceites lubricantes. La lubricación que se da en los motores es la lubricación por presión. ¿Por qué? Porque se utiliza una bomba de aceite que hace que el aceite fluya y circule por todas las partes móviles del motor que necesitan de lubricación. Los puntos críticos de lubricación, recuerde, son entre el pistón y el cilindro con los anillos, el pin o bulón con el pistón, biela y puño de biela, bancada y puño de bancada, válvulas y guías, ejes de levas, balancines, buzos, varillas, puntos que requieren específicamente de lubricación. Estos son los conductos que en el cigüeñal permiten el flujo de aceite desde el puño de bancada al puño de biela. En algunos casos este conducto se prolonga a través de la biela para lubricar también el bulón. La presencia de los inyectores de aceite en el monobloc que inyectan aceite hacia el interior del pistón es porque se necesita de la refrigeración de la cámara de combustión. Por supuesto que adicionalmente este aceite va a lubricar, pero no te olvides, su función principal es refrigerar cámara de combustión. Muchos accesorios dependen de su lubricación, dependen del sistema de lubricación principal. Ejemplo, turbocompresor, ejemplo, bomba de inyección, ejemplo, compresor de aire. Existen indicadores que te van a mostrar cuál es la presión que hay del aceite en el sistema del motor y el nivel de aceite en el sistema del motor, como vemos aquí en estos indicadores. Aquí, por ejemplo, por presión, este contacto va separado, por consiguiente, la lámpara indicadora en el tablero se apaga. Tú abres contacto, enciende lámpara, prendes motor, se apaga la lámpara.
Y aquí tenemos un sistema de boya que te indica nivel de aceite en el sistema. Muy bien, las bombas de aceite, no te olvides, siempre generan caudal. Tienen una cámara de aspiración y una cámara de presión, todas ellas. Estas cuentan con su válvula reguladora de presión que puede o evacuar la presión excesiva hacia el cárter o recircularla. ¿Sí? Aquí vemos una bomba de rotor de puntas múltiples con su válvula reguladora de presión, una animación de una bomba tipo engranaje donde vemos claramente la cámara de succión y la cámara de presión, y estas bombas que son las clásicas, ¿no? La bomba de rotor, la bomba de pistón, la bomba tipo HOS, utilizada sobre todo en motores livianos. La presencia del filtro de aceite es sumamente importante, ya que éste retiene partículas de suciedad que puedan haber sido arrastradas y llevadas por el filtro de aceite, por el aceite lubricante. El filtro más usado es el de uso único. Tiene un tiempo de duración, se le retira, se elimina y se instala uno nuevo. Pero tenemos otros tipos, como los ciclónicos, como los de tipo tamiz, o los de tipo fieltro o cartucho, donde el filtro no se elimina por completo, solo se elimina su material filtrante, o en algunos casos, como en este, solo se hace una limpieza, ya que este retiene las partículas de suciedad por centrifugado. Los filtros tienen una válvula que logra mantener una cantidad de aceite en el mismo filtro, esto para facilitar la llegada del aceite cuando el motor recién enciende. Asimismo, en su base pueden contar también con las válvulas de derivación o de seguridad que se abren cuando el filtro se obstruye. Esto para evitar que el motor no se vaya a quedar sin aceite. Los filtros pueden ser varios, múltiples, según el caudal de aceite que va a circular. Siempre el flujo es por la parte externa, ingresa al filtro y sale por la parte del medio. En el cárter nosotros tenemos lo que se denomina la ventilación del cárter. Y esta ventilación, jóvenes, puede ser positiva o puede ser negativa. ¿A qué nos referimos con esto? En el interior del cárter se acumulan gases de aceite, gases que escapan de la cámara de combustión. Estos gases tienen que evacuarse porque si no van a contaminar el aceite y van a generar presiones internas que pueden dañar algunos componentes. Esto permite que se les evacúe o al exterior, caso de ventilación negativa, o se les recircule a través de un conducto hacia la toma de aire del motor, lo que se llama ventilación positiva. Muy bien, aquí podemos apreciar otra imagen que nos muestra lo mismo. Tenemos la generación de los gases, los cuales se van hacia la válvula PCV, que permite la recirculación de estos gases a través de la válvula de admisión, nuevamente dentro de la cámara. La forma de filtrado puede ser filtrado en derivación, como puede usted apreciar, en el cual el aceite que es enviado por la bomba de aceite, parte de ese aceite se va por el filtro y de ahí va al cárter, ojo, y el resto de aceite se va a lubricar sin filtrar. Se entiende que en algún momento todo el aceite debe pasar por el filtro. El más usado es el de filtrado de flujo completo, donde como usted puede ver todo el aceite va al filtro, se filtra y de ahí va a lubricar las partes móviles. Si el filtro se obstruye, se activa la válvula de derivación o desvío para que el aceite pase y no se quede el motor sin filtrado, sin aceite. Aquí vemos un sistema completo de lubricación, donde está la presencia de los filtros, la presencia del enfriador de aceite, indicador de presión y así todos los demás componentes. El tapón también, cuando es imantado, cumple una labor importante, es informante. Te permite ver si es que hay desgaste interno en el motor. La válvula reguladora de presión te permite controlar la presión en el sistema. Y el enfriador de aceite te permite controlar la temperatura del aceite para que ésta pueda cumplir con su función de refrigerar. Pueden ser enfriadores de aceite por agua o enfriadores de aceite por aire. Aquí, ubicación de enfriadores pequeños en la misma base del filtro. Jóvenes, todas las preguntas que usted tenga, por favor, hacerlas durante la presentación, en la sesión, durante la exposición de sus compañeros. Resuelva, por favor, esas interrogantes que se les va a hacer las consultas durante la sesión también. El tema de la siguiente sesión será el sistema de refrigeración. Muy bien, señores, eso ha sido todo. Nos vemos durante la sesión. Gracias.